Bueno, mis amados, esta ya mediodía creo que es, quiero compartir con ustedes algo que el Señor nos entregó. Y digo el Señor porque mire, nosotros cuando preparamos una palabra siempre como que hablamos sobre esa palabra, para que corte y eche cuchillo primeramente en nuestras carnes, para después traer el cuchillo para acá. ¿Sí? Bueno, y hoy hemos llamado a este mensaje revelación o suposición. Revelación o suposición. Y los hijos de Dios debemos saber que la forma correcta de tener que transitar este mundo, tener que caminar este mundo, es tener que hacerlo bajo la revelación de nuestro Señor Jesucristo, bajo la revelación de la palabra. Entonces yo traje por aquí algunos conceptos y quiero hablarle primeramente de lo que es la suposición. Creo que es lo que nos llevó más tiempo a tener que desarrollar, porque creo que hay que darle lugar a los diferentes aspectos, a ver si hay uno que de repente usted y yo nos podamos identificar y decir, ok, esto me suena a algo que tiene que ver conmigo, entonces de este asunto yo lo voy a atender en mi vida, ¿sí? Y dice así, ¿qué es la suposición? Y yo pues investigué un concepto, usted también puede indagar en esto, pero este concepto que conseguí dice así: es dar por hecho algo sin molestarnos en buscar pruebas para apoyar otra explicación o razonamiento. Es decir, es cuando en algún momento nos construimos un concepto y no nos tomamos el tiempo, o tal vez no nos importa tener que verificar que ese concepto o esa percepción que tenemos es cierta o no. La suposición es la antesala a una crítica. La suposición es una antesala a la murmuración. La suposición se da internamente en nosotros. Generalmente la murmuración es algo que o es externo que recibimos o es algo que terminamos compartiendo con otro. Pero la suposición no ha salido todavía. No se ha manifestado. Está todavía en la caja negra del avión. ¿Sí? Ok. Entonces dice que se da por sentado algo que ha sido bajo nuestro razonamiento o no ha sido comprobado que sea de la manera en la que la estamos percibiendo. Y por eso, ¿verdad? Nosotros compartimos Proverbios 18:2, pero también por aquí tenemos a Eclesiastés 10:3-14. Entonces, dice Proverbios 18:2, y mientras los muchachos lo colocan allí, yo tenía por aquí, ay Dios, dígame si se me perdió. Sí, se me perdió. Vamos a tener que buscarlo otra vez. Una versión que me llamó mucho la atención, como dice, uh-huh, 18. Y mire cómo dice la Reina Valera, por favor. Proverbios 18:2. Dice: no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Este texto nos dice que no hay un contentamiento en
el necio por la inteligencia, sino que hay descontentamiento con lo que hay en su corazón, o sea, con lo que quiere. Pero esta versión que conseguí por aquí dice así: el necio no siente necesidad de la sabiduría. Él solo quiere expresar su propia opinión. Escuche, es increíble pensar que hay comportamientos en donde nosotros podemos desechar la sabiduría y lo reflejamos en nuestra conducta. Y cuando una persona desecha la sabiduría y se enfoca solamente en lo que opina interiormente, la palabra lo llama necio. Qué palabra tan fea, ¿verdad? No es bonita la palabra necio. Pero a veces nosotros podemos tener conductas necias cuando en algún momento nuestra manera de proceder indica que nosotros desestimamos portarnos o comportarnos sabiamente. Ahora miren lo que dice Eclesiastés 10, 13, 14. Seguir la sabiduría que viene de lo alto debe convertirse en una necesidad en nuestro interior. Y la necesidad es algo que yo quiero. La necesidad es algo que me hace falta. Nosotros debemos caminar haciéndonos, ¿verdad?, necesitados de la sabiduría de Dios. Pero déjeme decirle más, porque apenas estamos comenzando. Eclesiastés 10, 13, 14 dice así: el principio de las palabras de su boca es necedad. Nos volvemos a conseguir con la palabra necio. Y el fin de su charla, nocivo desvarío. Esto nos vuelve a confirmar que hay quienes se enfrascan en sus razonamientos y los hace tener un comportamiento más allá de la palabra de Dios, como un comportamiento necio. Usted ha conocido personas que usted dice, no, lo que pasa es que tú estás cerrada entre ceja y ceja lo que tú piensas. Ay Dios, ya empecé a ver sonrisa. ¿Sí? ¿Ha tenido usted una discusión teniendo que decirle a alguien? ¿O alguien ha tenido una discusión con usted teniendo que decirle, no, lo que pasa es que tú estás ciega o tú estás ciego, porque ya no hay quien te saque de la manera en que lo ves? Y termina teniendo una actitud que la Biblia le está poniendo un nombre nada bonito, ¿sí? Ahora, dice por aquí, ¿cuál es el problema de la suposición? ¿Cuál es el problema de que nosotros tengamos una percepción de las cosas? Porque usted dice, bueno, esa es mi manera de pensar. Y tan feo, ¿verdad? A veces cuando nos conseguimos ese y, usted dice, la persona está cerrada. No hay quien lo saque de cómo ya ha tomado una situación. Generalmente termina creyendo aquel hecho creado por él mismo y lo agrava. ¿Verdad? Es más tarde, disculpe, y lo agrave. ¿Por qué? Porque más tarde ni siquiera recuerda el origen de tal afirmación. Quiero ponerle un ejemplo que no se lo di el primer servicio, pero a ustedes sí se los voy a colocar porque me inquieta. ¿Sabe dónde se conjuga de una manera muy clara
¿Hasta dónde pueden hacer daño la suposición? Cuando las personas son celosas. Porque terminan formulando pensamientos y haciendo percepciones, en la mayoría de los casos, irreales. ¿Cuánto problema no tiene alguien o cuánto no sufre alguien cuando tiene que convivir con una persona celosa? Y escuche bien, termina desarrollando un comportamiento tan dañino que termina afectándole las relaciones con quien convive. Escuche, el problema del celoso no es porque cele a una pareja. Hay madres y padres que son celosos. Y qué difícil es poder acompañar a un papá y una mamá dentro de la crianza de los hijos cuando no aceptan nada. Pero quiere que la iglesia, por ejemplo, le ayude a encaminar al muchacho o al niño. Si usted cree que es complejo acompañar a los padres en el crecimiento de los jóvenes, más terrible es acompañar a los creyentes en el crecimiento de los niños. Los tigres, las tigras. Ahora, la persona que cela no solamente cela una pareja. El comportamiento del celo se da en muchos aspectos, aún en las relaciones de amistad. Pero no vine a hablar de los celos, vine a hablar de la suposición. Pero lo cierto es que la suposición nos puede llevar al punto de creer firmemente algo que simplemente se formuló en nuestra cabeza. Y bajo esa premisa hay personas que pueden ser completamente desechadas, descartadas por una posición que se pueda tener con ella. O hay entornos o lugares en donde simplemente no hay lugar porque usted determinó que... O hay condiciones de vida. Y ahora ponía un ejemplo. El problema de una joven que hoy en día, para tomar cosas comunes y triviales de la vida, el problema de una joven que no le gusta comer ciertas cosas o está habituada al gusto de la comida chatarra. Usted sabe que la comida chatarra es un gusto, un sazón. Ahora aquí tengo cocineras. Es un gusto y un sazón. Hay niños que se levantan bajo la cultura de comida chatarra. Y la generación pasada hoy en día tiene muchos problemas con eso. Por aquí tengo una doctora. Gente joven diabética que no debería ser diabética. Porque la dieta que tuvo fue comida chatarra. Ahora, imagínese esa joven que no le gusta nada que tenga que ver ni con aliños, ni con verduras, ni con nada. Estoy hablando de algo trivial. Todo está chévere hasta que ese organismo sale embarazado. Y tiene que criar un feto que desde ya ese organismo viene con debilidades, no sé cómo se diría, doctora, con desorden alimenticio que desde ya se van a establecer. ¿Qué tiene que ver con eso? Ay, no, pero es que a mí no me gusta eso, pero no lo has probado, pero es que no, yo sé que no me va a gustar. Una barrera. El problema no es que a usted no le guste comer algo.
El problema es la cultura que usted se estableció teniendo una actitud que lo que usted acepta, eso es lo que usted acepta, y lo que usted no acepta ni que usted traten de metérselo por... Y por ejemplo, bajo esa cultura, usted se consigue con la palabra, por ejemplo, un texto por allí que dice, someteos los unos a los otros. Imagínese cómo le pega al que siente que la cosa es como la piensa y no le entra más nada. Estamos hablando de conducta, ¿verdad? Ahora, fíjese algunos aspectos. La suposición termina transformada en un rumor falso y en definitiva se convierte en una mentira. Ay, no. Es que por la pinta ni decente se ve. Ni decente se ve. No, tú sabes que vamos a hacer un equipo de evangelismo y vamos de 2 en 2 y a fulana le toca ir con tu esposo. ¡No! Está en silencio. Suposiciones. Y hasta que algo no se compruebe, usted está bajo una mentira. No, amadas, eso es discernimiento, porque es que el Señor me muestra y la revelación puede ser. El problema es que te acostumbres a tener una práctica de suponer las cosas. Mire, por allá está sonando una puerta. Mire, vamos a leer Mateo 12, 23 y 24. Mire este escenario. Un escenario que tuvo nuestro Señor Jesucristo en una oportunidad en donde estaba haciendo algo tan importante dentro de su encomienda en esta tierra, ¿sí? Que es libertar a los cautivos. O sea, Jesús vino y dejó un camino para saber que hay quienes viven en cautividad y que Él vino a libertarlo. Mire, dice así. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Será la gente preguntándose. Mas los fariseos, en los que tenían el conocimiento, dice, al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Está viendo? La percepción que tenían ellos de Jesús es que Él era un hijo del diablo. Y que por ser el hijo del diablo los demonios le hacían caso. Cosas que pensaban de Jesús. Ahora, ¿era así? No. No era así. Al final, cuando usted lee los evangelios, usted ve que los fariseos cambiaron su manera de ver a Jesús. No. Y por no cambiar su forma de ver a Jesús, es que ellos tuvieran tanta fuerza para tener que decir, mátenlo. ¿Hasta dónde puede llegar la suposición? Hasta que nosotros podamos tener acciones muy graves en contra de otros. Sigamos. Suponer puede arruinar la reputación de otra persona. Suponer, no tener comprobado. Entonces tenemos, nosotros aquí los venezolanos tenemos una frase que se usa mucho, ¿verdad? Y es que, mire, es que cuando yo tengo los
pelos de la burra en la mano. No sé si esto suena grotesco en algún lugar, pero es una frase que se dice aquí. Y hay quienes dicen, antes de que yo tenga los pelos. ¿Y qué es eso? Una suposición. Escuche lo que le voy a decir. No porque usted conozca a alguien que tenga malas mañas, todo el tiempo va a ser el culpable de que algo se pierda. Cuidado con eso. Y se lo comparto desde la experiencia, escuche, de haber tenido que atender algunos casos de personas que valiéndose de la debilidad de vida de alguien, cometen acciones sabiendo que la culpabilidad va a recaer en el que tiene visiblemente la falla. Eso ya es una maquinación. Pero las personas terminan pecando por la suposición que si tiene el problema, seguramente él fue el que se lo agarró. Cosas, amados, que se planifican en la caja de control del avión. Y mire esto, dice Génesis 38:24. Esta es la historia, Génesis 38:24, de una mujer que tuvo una situación en su vida, una mujer llamada Tamar. Ella era parte de una familia y ella quedó viuda. Y según la ley, ella tenía la opción de poder ser redimida dentro de la familia si uno de los familiares de su esposo fallecido la tomaba como esposa. Ella podía ser una mujer que iba a tener descendencia. Cuando ella vive la situación, ella espera el dictamen de poder ser atendida por el patriarca de la familia, ¿sí? Y un patriarca para el tiempo bíblico es como el jefe de una comunidad, ¿sí? Y entonces ella no vio su causa atendida. Ella se fue a una acción que no se la vamos a aplaudir, porque la acción que ella tomó es buscar que su caso se diera a conocer de una manera que siempre iba a ser escandalosa los resultados. Ella se hizo pasar por alguien para precisamente tener que poder estar incluida dentro de la familia, y esto lo hizo saliendo embarazada. Como que bueno, si aquí hay muchachos, yo sigo siendo parte. ¿Sí está viendo? Busco un camino verde, eso está mal. Pero cuando el patriarca de la familia dice, una de las tribus, el patriarca de la tribu de Judá, llamado Judá, le llevaron la información. Mire lo que dice. Y sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, aquel que tenía en el poder la autoridad de poder decidir con respecto a las casas de esa familia. No era cualquier cosa. Póngase que en nuestros días, el día de hoy, estemos hablando de alguien como una autoridad de una alcaldía, o sea, de todas esas familias y de ciudades, algo así. Y dice, diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente
obviamente está, ¿cómo estaba? Embarazada, encinta. Mire lo que dice esa frasecita: a causa de las fornicaciones. Usted sabe que cuando usted le pone la S, ya no está hablando de poco, sino que está hablando de mucho. Entonces el cuento es que esta mujer andaba con la vida alegre, con todo el que se le atravesaba. Eso es lo que está dando a entender quien le está dando la información a el patriarca. ¿Y sabe qué dijo el patriarca? Sácala y que sea quemada. Estaban tomando una acción por la ley para quien en algún momento estuviese en fornicación, sobre todo una mujer. Fíjese. Ahora, miren lo que sucede. El 25. Dice, pero ella cuando la sacaban, es decir, que le llegó la policía. ¿Verdad que sí? Si habláramos de aquí de Venezuela, le llegó el 6CPC. Y no la fue a buscar por la buena, porque dice que la sacaban. Es decir, que eso no estaba haciendo así como que, venga señora Tamar, venga que la vamos allá a quemar. ¿Verdad que no? Ella envió a decir a su suegro, porque Judá era su suegro, y le dijo, del varón cuyas son estas cosas, estoy embarazada, para que entienda. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando ese hombre supo lo que esa mujer tenía en la mano? Que ella no se andaba acostando con cualquiera. Y la historia termina diciendo que él le dijo que se le perdonaba la vida porque por su causa esa mujer no había tenido justicia y tuvo que tomarla como esposa. ¿Qué le parece? Pero como decía el cuento, las fornicaciones. O sea, no se sabe cuánto han pasado por ahí. ¿Quién sabe de quién será ese muchacho? ¿Ha escuchado esas frases a veces en la vida de alguien? Yo sabía que esa iba a salir embarazada. Porque ese caminito y esa salidera que ella tenía, ¿quién sabe de quién estará embarazada? Suposiciones. Peor, amado. Mira quién le metió al muchacho. Ese tonto. Y resulta que ese tonto no es ningún tonto, sino que ese ha sido el marido que siempre ella ha tenido, aunque usted la vea muy alegre. Suposiciones. ¿Cuánto daño hacen las suposiciones? Se puede crear una imagen distorsionada de la persona que cuestionamos internamente. Internamente, usted no habla y yo tampoco. Eso simplemente lo pensamos, no lo decimos. La suposición va antes de la crítica, antes del chisme, antes de la murmuración. Dice Juan 7:24. Vamos a ver qué nos dice Juan 7:24. Juan 7:24. Dice, mire lo que dice aquí. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Mandato del Señor. Un mandato que corta para los dos lados. Ya le digo por qué.
Dice, no juzguéis según las apariencias. Entonces la Biblia no dice que no podamos juzgar. ¿Quién no se ha defendido en una falta que diga, es que no me puedes juzgar? Dice que no juzguemos según las apariencias. Y le voy a explicar esto. Cuando usted en algún momento no se hace parte de algo que está dañando a otra persona, usted está emitiendo un juicio. Y usted y yo, como hijos de Dios, debemos hacernos parte de hacer buenos juicios. Dice, si no juzgad con justo juicio. Entonces no es que no podamos juzgar, es que hay que hacerlo, ¿de qué manera? Justa. Entonces, cuando usted emite un juicio en base a suposiciones y cosas que usted y yo no hemos comprobado, estamos haciendo un juicio injusto. Más profundo, cuando usted emite un juicio y la conclusión de ese juicio es que la persona es culpable, allí es donde viene nuestra acción para que esa persona entienda lo que es el arrepentimiento. Pero esa parte no nos gusta. Nos encanta cuando en algún momento la suposición se vuelve una realidad. Yo sabía que ese era el que, mire, todo lo que hay por ahí, eso me parece un rastrillo. ¿Ve? No me digas quién lo agarró. Ya sé. ¿Ve? Te apuesto a que fue fulano. Ya vas a ver. Ya vas a ver. Se nos escapa lo que sucede con la suposición. ¿Eh? Ay, no, es que yo desde que la vi me cae mal. ¿Por qué? Que el aspecto ya. Yo conozco a ese tipo de gente. Ok, sigamos. Parece que se está entendiendo. Ajá. ¿Sí leímos Juan 7:24? ¿Sí lo leímos? Ok, entonces vamos con el siguiente aspecto. Dice, la suposición puede generar emociones y ellas son difíciles de borrar. Usted y yo tenemos que lidiar que cuando nos hacemos un concepto de alguien, ay Dios mío, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para que nosotros modifiquemos eso. ¿Ve? Ay, tan linda que se ve ella, pero es que no sabe lo mujeriego que es. No, mira, esa niña no sabe. ¿Ve? Ay, pobrecita. O pobrecito, porque hay hombres que terminan siendo pobrecitos también, ¿verdad? ¿Ve? Porque muchas veces entre la suposición que tenemos o el pensamiento que se establece en nuestra mente es que las personas no pueden limpiar sus caminos y enderezar sus pasos. Y vamos en contra de lo que la palabra nos encomienda que tenemos que hacer. Que las personas puedan comprender que tienen la oportunidad de enderezar sus pasos, así hayan sido la mujer más alegre del mundo, el hombre más alegre del mundo, el delincuente más. ¿Ve? Sigamos. Mire lo que dice Isaías 30, 15, 16, hablando de que la suposición crea emociones que son difíciles de remover.
Y este texto me llevó a tener que meditar mucho en algo en lo que usted y yo podemos ser muy atacados por causa de las suposiciones. Ajá. Isaías 30, 15, 16. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y reposo seréis salvo. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Aquí el Señor le daba una palabra a su pueblo y le decía: que yo te cuide, que yo te guíe, que yo te atienda, es para que tú vivas reposadamente. Ah, no. Pero por un lado la Biblia dice: Jehová es tu proveedor, y por otro lado usted está con el afán de sacar las cuentas. Mire, esa almohada suya y mía de la cama no aguanta tanto número que usted echa. No aguanta. ¿Ve? Es más, la cama no aguanta, la almohada no aguanta todas las películas que usted se construye. Y Dios dice que Él nos ha dado una salvación para que nosotros vivamos en reposo. Se nos olvida, amado, se nos olvida que lo que nosotros no podemos solucionar, Él los va a solucionar. Se nos olvida. Y le damos fuerza a los pensamientos que tenemos con respecto a las situaciones de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo nosotros queremos hacer como nosotros queremos. Esa es la verdad. La mayoría de las suposiciones son negativas. La mayoría. Generalmente usted, mire, en esto nosotros tenemos que ser muy sinceros. Muchas veces nosotros invertimos más tiempo en lo mal que podemos esperar de las cosas o lo que pudo haber salido mal, que tener que darle pensamiento al bien y a la misericordia. Es una verdad. Y termina siendo cosas que suceden, ¿dónde? En nuestra mente. Las suposiciones entorpecen la comunicación. Santiago 4, 13, 15. Por suposiciones muchas personas se aíslan. Por suposiciones muchas personas crean barreras y terminan siendo personas aisladas. Por lo que en algún momento se construyen. ¿Sabe que una de las suposiciones más fuertes con las que en algún momento nosotros nos tenemos que encontrar es que cuando una persona pasa por un enfriamiento, siente que nadie lo ayuda, nadie lo atiende, nadie le importa lo que pueda estar pasando? Y le voy a decir algo. No puede esperar que todas las personas dentro del cuerpo de Cristo tengan la capacidad de tener que romper el muro que usted ha colocado. Para cada muro nosotros deberíamos colocar una puerta y dejarla abierta para que alguien de salido se meta por ahí, a que nos ayude a rescatarnos de nuestros pensamientos. ¿Amén? Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Muchas de nuestras ansiedades vienen de cosas que ya están resueltas en las manos de Dios. Lo que pasa es que no nos gusta
ni el tiempo de Dios, ni la forma de Dios. Entonces nosotros somos tremendos, hermano. Pero hemos estado ejercitando decirle a tu manera, Señor, ¿sí? A tu forma, Señor. ¿Verdad que sí? Bueno, no muchos dijeron amén, pero... Ahora, ¿cómo debemos caminar nosotros en nuestra vida cristiana? Nosotros debemos caminar por revelación. Y según aquí un concepto bíblico que busqué, la revelación es vivir bajo la guía directa y constante del Espíritu Santo, alineando cada decisión con la voluntad de Dios, en lugar de depender solo de nuestra lógica o de las tradiciones humanas. Mire lo que dice Jeremías 33:3. Esto es una palabra que a nosotros no nos gusta. No nos gusta. Eso de hacerlo a la forma de Dios. Y dice Jeremías 33:3, dice, clama a mí. ¿A quién vamos a clamar? Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quisiera profundizarle en una palabra e ilustrársela. Clama. Mueva su imaginación. Mueva su imaginación y vea a una persona que está clamando por su vida. ¿Cómo lo hace? Desde adentro. ¿O no? Usted se imagina toda la carga de emoción que le pone el que tiene que clamar por su vida. Y él dice que cuando nosotros realmente clamamos con la necesidad de tener que ser escuchado, él dice que oye y dice que responde. Entonces, ¿de qué manera? Cuando queremos escucharle a la manera que él quiera revelarse, ¿de qué manera nosotros nos presentamos? Esa como que no es la oración antes de comer. Esa como que no es la oración, ni siquiera la oración del devocional. Porque cuando usted hace el devocional, usted está así como, bueno, no sé usted, pero yo estoy así como en un momento muy lindo. Pero la Biblia nos dice a través de este texto que tiene que haber una condición en donde el Señor pueda percibir en nosotros la necesidad de que puedan atender lo que estamos diciendo. Y dice no solamente eso, dice que cuando Él ve eso en nosotros, dice que nos muestra hasta cosas que no nos imaginábamos. Yo digo algo, la Biblia dice que el apóstol Pablo conoció cosas que ni siquiera podía decir. La Biblia dice que Daniel conoció cosas que aún no podía decir. ¿Usted se imagina la oración de Daniel cuando se le presentó el ángel y le dijo que tenía impedimento, pero llegó? ¿Cómo sería esa oración de Daniel para que Dios haya enviado a su ángel y decir, ve? Ve. Entonces, nuestra manera de tener que buscar a Dios no puede ser superficial si queremos una respuesta.
entendiendo que el silencio de Dios también es una respuesta y nosotros debemos aceptarla. Dice la Biblia en Números 9 del 17 al 23, es larguito, pero habla del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto y dice que había una columna ¿de qué? De fuego, y también había una columna de nube o una nube que se movía. Y dice, para resumir un poco ese pedazo de la Biblia, que el pueblo no se movía si la nube no se movía. ¿Cómo debe ser nuestra vida caminando en la revelación de Dios? ¿Se da cuenta entonces la diferencia cuando andamos buscando que se nos valide la respuesta que queremos escuchar? Y eso está pasando mucho, sobre todo ahora con la herramienta de las redes sociales. ¿Por qué? Porque si entonces usted quiere validar un deseo que viene de lo que usted se supuso que pueda ser de la manera que se lo imaginó, usted va a las redes, busca algo que le valide a eso. No, yo voy a tener que pactar para que esta economía mejore. Va y busca. ¿Qué tipo de prédicas va a buscar? Usted no acepta que está siendo el elemento más dañino en su comportamiento dentro de la relación. Pero usted necesita buscar para validar esa posición. Tenemos entonces pozos que son duros, su corazón está duro. ¿Y qué tipo de prédicas van a buscar? Todos los que le validen la autoridad que tiene como cabeza. Ajá. No les está gustando esta. ¿Ve? En vez de escuchar la palabra que dice que hay que deponer la dureza del corazón. Ojo, no estoy diciendo que a veces no se tenga la razón, pero a pesar de eso, no podemos cambiar que la Biblia dice que por la dureza del corazón suceden las separaciones. ¿Está bien, no? Pero entonces yo sé lo que voy a buscar, yo sé lo que voy a teclear. Igualmente en el caso, las mujeres. ¿Sí? No es que ese hombre es tremendo. Eso es como el agua, eso no hay nadie que lo retenga. Y a veces no queremos ceder de que esa agua se quiere escapar por el primer, ¿cómo es? Por el primer surco donde pueda correr ese riachuelo, porque es que amundo. Hay hombres que viven un amundo, hermano. Sí, Señor. En donde lo último que quieren hacer en el final del día es tener que llegar a su casa. Usted se ha puesto a pensar, y esto yo no lo tengo anotado. Usted se ha puesto a pensar que a veces hay jefes que son faraones, crueles, y que un hombre puede pasar el día bajo ese yugo duro, tal vez recibiendo ofensa, humillaciones, teniendo que denigrarse como hombre por las labores aún del trabajo de un jefe o un entorno laboral horrible, pero que por necesidad está allí para que al final del día
tenga que esperar el segundo round de la que está en la casa preparada para pelear. Para tener que decirle las verdades internas que el jefe no sabe, pero yo sí las sé. Y te las digo y te las restriego. No estoy justificando. Pero aún, ¿hasta dónde pueden llegar los celos? Y los celos, en su mayoría, son suposiciones de cosas que no existen, sino que se construyen. No sé si usted va a validar esta frase. Es muy mía y me hago responsable. Pero generalmente los celos, no digo que todo, pero una gran parte, es como una pornografía doméstica, porque se construye que usted no necesita tener que ir a capturar imágenes, porque usted las fabrica aquí. ¿Quién puede vivir con eso? Y por eso es tan dañino y daña los matrimonios. Suposiciones. Todo no estaba aquí, escrito. Caminar por revelación es aprender a depender de Dios y a no moverse sin su dirección. Dice, no, esta no me la puedo saltar. Dice así, la revelación está basada en la verdad de las Escrituras. Juan 17, 17. Jesús orando por sus discípulos, y usted y yo somos discípulos ¿de quién? De Jesús. Entonces, diga, esta oración que Jesús hizo también es para mí. A mí. Juan 17, 17. Dice así, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Todo lo que está aquí es verdad. Todo. Entonces, ¿cómo van a ver algunas hojitas de estas palabras que no nos gusten? O nosotros las tratemos como que son mentiras. No, ese nunca va a cambiar. Tengo 40 años viviendo con él. Me van a venir a decir, ay, por favor. Pero los hombres también dicen así. Yo no sé por qué yo me estoy yendo tanto para el matrimonio, Dios mío. Entonces dice, caminar por revelación es aprender a depender de Dios y a no moverse sin su dirección. Juan 5, 19. No deberíamos movernos. Escuche. Tampoco es que usted, si cae la hoja, es Dios. Si no cae, no es. Cuidado con espiritualizar todo. Pero lo cierto es que si tú permites, si es de tu consentimiento que Dios te guíe en cada cosa, Él se va a complacer. Y el Espíritu Santo va a estar allí para tener que hablar. Habla por la palabra. Habla por un pensamiento que trae a tu mente. Habla a través de personas. Habla a través de acciones. Lo que pasa es que a veces no nos gusta escucharlo. Dice así, Juan 17, 17. Respondió entonces Jesús y dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo... a ver, 17, 17. Ese es Juan 5, 19. Sí, Caminar por la revelación es aprender a depender de Dios y no, sí. Dice,
No, disculpa, yo soy la que estoy mal. Ok, gracias, allí. Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada, ¿cómo? Por sí mismo, sino lo que ve hacer ¿a quién? Al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo, ¿cómo? Igualmente. Ay, a palabra tan dura, Dios mío, ¿cómo es eso que yo voy a hacer todo lo que Dios me diga? Tantas cosas que yo quiero hacer por mi propia cuenta. Pero todo lo que hacemos tiene consecuencias. Y cuando Dios dice que Él tiene planes de bien para nosotros, quiere decir que todas las consecuencias de la voluntad de Dios van a ser ¿cómo? Buenas. Pero a veces las suposiciones nos llevan a creer y a convencernos en una mentira. Y es que nuestra manera va a ser mejor. Cosas que suceden en nuestra mente. Para tener revelación se debe ejercitar, diga, la oración, escudriñar las escrituras y discernir la voz de Dios. Y le digo algo, convencida, si usted ejercita la oración y escudriña las escrituras, le aseguro que va a discernir la voz de Dios. La va a discernir. Así le hable, bueno pues, el super querubín que salga en las redes. Pero si usted escudriña las escrituras, te dice, no. Y hablábamos ahora, hay prédicas ahora que andan validando el divorcio. ¿Qué dice la Biblia? Búsqueme un texto que diga que Dios valida el divorcio. Y la Biblia nos dice que aun cuando Moisés tuvo que tener una acción para resolver el asunto, Jesús, cuando se les tocó el tema, dijo, en el principio no era así. ¿Sabe qué debemos hacer? Cuando alguien tiene que pasar por una circunstancia como esta, juzgar bien. Y juzgar bien es no juzgar por suposición. Eso lo hará que cuando alguien que haya pasado por una situación aquí se vuelva a casar, usted no diga, ay no, es que es recasado, ese no lo pueden montar al púlpito. Porque usted no sabe. Nadie se casa para querer divorciarse. La suposición nos hace levantar juicios alejados de las realidades. Y así como la Biblia nos dice que en la mente de Dios nada se une para separarse, podemos ver evidencia de que algo que Él no quiere termina pasando. No le pongamos suposición a lo que cada persona está teniendo que vivir, porque no es algo que tal vez quiere, que está sucediendo de la manera que está sucediendo. Entonces dice
Caminar por revelación permite vivir bajo la plenitud del propósito en nuestra vida. Salmo 37:5, y con esto termino. Salmo 37:5. Se les atascó el teléfono, se les atascó a los muchachos. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Yo creo que esta palabra la necesita mucha gente hoy. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. No lo des todo por perdido. No estés suponiendo. No lo des todo por cerrado. Estás suponiendo. No lo des todo por hecho. Estás suponiendo. Dios dice: encomienda a Jehová tu camino y confía. Hoy Dios le está diciendo a mucha gente que debe de confiar. Debes de confiar. Deja de suponer. Porque Él habla verdades. Él dice verdades. Y aunque digas: es que es muy difícil porque no puedo ver, hoy vamos a orar para pedirle al Señor que pueda quitar la ceguera que no te permite ver que su camino Él lo tiene en control. Amén. Ponte sobre tus pies.